Siempre es bien tierno escuchar a los chiquitos, ¿verdad? Y ahora los más chiquititos, que es la primera vez que los escuchamos, le voy a reclamar a mi hijo porque toda la semana estuvo con su Gloria, toda la semana, y justo ahora, así yo decía, ¿dónde está toda la enjundia que le ponías en la casa? Bueno, pues es un gozo estar por aquí trayendo la palabra de Dios. ¿Qué les parece si empezamos orando? Les invito a que inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos ver a los jóvenes, a los niños y a los más chiquitos alabándote, adorándote, Señor, que pues es parte del propósito para el cual tú nos has creado. Ayúdanos, Señor, a que como padres o pastores podamos enseñar a las siguientes generaciones que estamos para alabarte, para darte gloria a ti, Señor. Señor, gracias porque podemos recordar en tu palabra aquel día que viniste, porque podemos recordar diferentes cantos como lo hemos estado haciendo en los últimos domingos, cantos que diferentes personas hicieron, dando gloria a ti, porque enviaste al Señor Jesús a este mundo y con un propósito bien definido que era el morir por nosotros. Señor, te doy gracias, te pido, Señor, que tú en este momento me ayudes a que yo no hable, Señor, sino que sea tu palabra la que sea expuesta, que Armando calle y que tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, por favor, rétanos con ella, confróntanos y ayúdanos, Señor, a que reaccionemos en adoración a ti. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amo mucho a mi familia, muchísimo a mi esposa, a mis 3 hijos. Y me encanta estar tiempo con ellos. Casi puedo estar muchísima parte del día y de toda la semana con ellos. Pero el ruido casi no para en la casa, casi no termina el ruido. Se la pasan gritando o llorando o riendo o peleando. La televisión encendida, ya sea para los programas para Santi, o luego están los programas para Mateo, y ahora están las cancioncitas para Eli también. Durante un día normal, estoy tratando de estudiar en medio del ruido y el caos. Los niños me piden que juegue con ellos, o me van a buscar al escritorio para enseñarme la nueva base que acaban de construir, o el nuevo logro que pudieron realizar. Y es que tener niños chiquitos y trabajar en la casa no siempre es tan fácil. Y aunado a eso está mi amadísima y preciosísima esposa, que luego me dice, oye Armando, ¿me vienes? Bueno, pero no me dice Armando, me dice, oye Tote, o me manda mensajito, Tote, ¿me vienes a ayudar a bajar esto, o a hacer esto, o a abrir este frasco, o cualquier otra cosa? Sin embargo, ha habido pocas ocasiones en las cuales ellos o han salido de viaje y yo me he quedado, o ellos salen todo el día por alguna actividad de los niños y yo me quedo solo en la casa, sin ruido, sin distracciones, sin gritos. Y aunque amo muchísimo a mi familia, hay veces que esos días son preciosos. Esos momentos de silencio y tranquilidad también son exquisitos. Tener tiempo de pensar, de meditar, de reflexionar en muchas cosas, ya sea situaciones de la iglesia o de la familia o personales, o del trato de Dios hacia mí, o reflexionar en la palabra de Dios. Algo como eso
pero súper intensificado es lo que vivió o debió haber vivido quien expresó la adoración que vamos a estudiar esta noche. Este hombre ha dedicado toda su vida al estudio de las Escrituras. Es más, viene de una familia que por generaciones se ha dedicado a eso. Él es un sacerdote. Hace 2 semanas platicábamos un poco de él, Zacarías. Y quiero que hablemos más todavía acerca de este hombre, ya que él funciona como un puente entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él es el primero que recibe revelación de Dios después de 400 años. Dios no se ha comunicado, imaginémonos esto, Dios no se ha comunicado con su pueblo por 400 años, en los que el pueblo anhela y está expectante de que Dios se vuelva a comunicar y vuelva a aparecer a ellos, vuelva a tener contacto con todo el pueblo. Por más sacrificios que hacen, por más rigurosos que son en su aparente obediencia, Él no se comunica con ellos. Todo el pueblo esperaba ansioso este contacto, esperaba que el Mesías llegara, pero lo único que habían tenido por generaciones era silencio. Era tanta la espera que tenía todo el pueblo, que en Lucas 12 nos dice que Simeón esperaba la consolación de Israel, y Ana la profetisa hablaba de Dios con todos los que esperaban la salvación de Israel. Así, tenemos a este hombre que conoce perfectamente el Antiguo Testamento, conoce todas las promesas que Dios hizo y que enviaría. Él conoce exactamente que Dios enviaría a un Salvador, conoce la rebeldía del pueblo por miles de años, conoce que Israel fue dividido, conquistado por su rebeldía e idolatría, y que esa idolatría continuó y la vemos todavía en Malaquías, justo cuando Dios decide guardar silencio. Este hombre conoce todas esas cosas. Él también conoce las veces que Dios mandó mensajes por medio de ángeles. Conoce las veces que Dios habló directamente. Y aún así, cuando el ángel se le apareció para decirle que tendría un hijo, a pesar de que su esposa era estéril y a pesar de que eran ya muy ancianos, él no le creyó al ángel, no creyó el mensaje de Dios y fue castigado con mudez por todo el embarazo de su esposa Elizabeth. Pero no solamente mudez, estoy convencido que él también fue disciplinado y castigado con sordera. Y ustedes dirán, ¿pero dónde dice eso en la Biblia? ¿Por qué puedo decir con toda convicción que Zacarías también fue disciplinado con sordera? Cuando su hijo nace y le están poniendo el nombre, y su esposa dice que se llamará Juan, y la gente le empieza a preguntar, espérate, ¿cómo que Juan? No hay ni un Juan en la familia. ¿Cómo le vas a poner Juan? Le deberías de poner Zacarías como tu esposo. Y ella dice, no, se va a llamar Juan. Y las personas que lo van, digamos así, a registrar, no le creen. ¿Y qué es lo que hacen? Le preguntan a Zacarías. Pero ¿alguien ha notado en el versículo de Lucas 1:62 cómo le preguntan? Le preguntan por medio de señas. ¿Por qué le preguntarían a una persona por medio de señas si puede escuchar? Es porque tampoco podía escuchar. Así que este hombre ha tenido 9 meses de silencio total. Así como cuando yo tengo un día, él tuvo 9 meses que no ha ejercido su sacerdocio, 9 meses que no ha escuchado ni ha platicado con su esposa más que por señas o de manera escrita, o con sus vecinos. Ha tenido 9 meses para reflexionar, meditar
en su falta de fe. Seguramente ha pensado, pero qué tonto fui, ¿cómo no le creí al ángel? 9 meses para estar pensando en eso. Pero seguramente también ha tenido 9 meses. Ese tiempo para pensar en la palabra de Dios. Quizá se ha ido más a leer más las profecías que se habían escrito. Ha orado más, ha meditado sobre las palabras que le dijo el ángel. Ha podido pensar en que si su hijo es aquel que habría de preparar el camino del Mesías, es porque el Mesías ya está pronto a llegar. Ese Mesías que había sido esperado por tantos y tantos años, finalmente ahora ya estaba a la puerta. Ese Mesías ya estaba a punto de llegar. Ese Mesías que había sido prometido desde Adán y Eva, quien los libraría de sus enemigos, quien vendría a reinar. Aunado a eso, tenemos que cuando llegó María a visitar a Elizabeth, Juan saltó, Elizabeth adoró, como vimos hace 2 semanas, María adoró, como vimos hace 8 días. Y Juan, aunque no escuchó esas adoraciones, seguramente Elizabeth le platicó lo que había sucedido. Así que ha tenido mucho tiempo para pensar. Imagina cuánto gozo en su corazón se empezó a acumular y no tenía manera de expresarlo. No tenía forma de explotar y de estallar en adoración. Yo me imagino como una olla de presión que se empezó él a emocionar más. El Mesías está pronto, el Mesías va a llegar. E iba a las Escrituras y seguía viéndolo y decía, wow, ya va a llegar. Mi hijo es aquel profeta que se profetizó que iba a llegar y iba a preparar el camino del Mesías. E inmediatamente después viene él y él ya lo había conocido. Era el hijo de María, a quien habían hospedado por 3 meses. El gozo y la emoción se iba acumulando cada vez más. Así que me imagino a Zacarías por 9 meses no poder decir nada. Y estamos justo en el momento en el que recibe el habla de nuevo. Vamos a Lucas 1, 67 al 75, vamos a estudiar. Lucas 1, 67 al 75 en nuestras Biblias. Dice así. Recuerda, Zacarías lleva 9 meses pensando y pensando y pensando, meditando, reflexionando en las promesas de Dios, en las profecías, en todo lo que ya pudo ver. Y justo aquí es cuando recibe el habla. Y su padre Zacarías, el padre de Juan el Bautista, dice, fue lleno del Espíritu Santo, igual que había sido Juan el Bautista, como habíamos estudiado, e igual que había sido lleno del Espíritu Santo Elizabeth. Y dice, y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas, desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de él todos nuestros días. Y el canto continúa, pero tiene tanta carne que decidí cortar aquí y pudiéramos hacer toda una serie solamente de este cántico que elevó Zacarías. Pero en esta noche, de manera rápida, vamos a ver 3 razones por las cuales debemos adorar a Dios y el propósito de nuestras vidas.
Vamos a ver 3 razones por las cuales debemos adorar a Dios y el propósito de nuestras vidas. Así que vamos, la primera razón para adorar a Dios, y es porque visitó al mundo. La primera razón por la cual adorar a Dios es porque visitó al mundo. Veamos verso 68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. ¿Por qué? Porque nos ha visitado, y hasta ahí vamos a esperar. Antes de avanzar, para cuando Zacarías expresa esta alabanza, María tiene apenas 3 meses de embarazo. Jesús no ha nacido. Los ángeles no se han aparecido a los pastores, los magos no han salido en su viaje. Es decir, prácticamente nadie sabe de Jesús. Y Zacarías alaba a Dios porque nos ha visitado. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice ahí? Nos ha visitado, utiliza un tiempo pasado. Pero ¿cómo que nos ha visitado si todavía ni nace? Aquí Lucas, el autor de este evangelio, utiliza un tiempo del pasado, una forma del pasado que es bien interesante, que se llama proléptico. ¿Qué quiere decir esto? Es donde puedes hablar de algo que no ha sucedido como si ya hubiera sucedido, porque estás totalmente seguro que así será. Entonces, Zacarías está hablando de algo que aún no sucede, como si ya hubiera sucedido, porque está convencidísimo de que Jesús es el Mesías prometido desde hace miles de años. Jesús aún no nace, pero Zacarías dice, es totalmente seguro, el Mesías nos ha visitado, porque sabe que va a suceder. Él está convencido de que esto será un hecho. Ha podido meditar y reflexionar en las promesas de Dios. Ha podido pensar en el cumplimiento de todo esto. Y aún más, él sabe que cada vez que Dios está visitando, lo hace con un objetivo bien claro: liberar a su pueblo de algo y llevarlos por un nuevo rumbo. Cada vez que Dios visita a su pueblo es para liberarlos de algo y cambiar el rumbo por el donde van. Así como visitó a Israel después de 400 años en Egipto para salvarlos de la esclavitud y llevarlos hacia la tierra prometida, de la misma manera esta visita era para salvarlos de la esclavitud, pero de algo mucho más grave que lo que vivieron en Egipto, y que tuvieran un cambio radical en sus vidas. Ese era el propósito. Ese es el tema del primer canto que estudiamos en esta serie. Cristo, el Rey del universo, el hacedor de todas las cosas, el sustentador de la creación, el único verdadero Dios, se humilló al venir y mezclarse entre los hombres. Él nos visitó a pesar de nuestra terrible condición. Él nos visitó siendo obediente y por convicción propia. Él nos visitó por amor. Él nos visitó porque era la única manera de liberarnos de las cadenas que nos ataban. Así que Zacarías alabó a Dios porque los había visitado. Alabó a Dios porque después de 400 años se volvía a comunicar con el pueblo. Alabó a Dios porque los visitó en cumplimiento a sus promesas esperadas por miles de años atrás. Alabó a Dios porque los visitó con un propósito muy grande. Alabó a Dios por su fidelidad y misericordia al visitarles. Su visita no era una visita casual. Jesús no vino a turistear al mundo o a pasar el rato. Su visita tenía un propósito definido, un propósito claro. Y esa es la segunda razón por la cual Zacarías adoró a Dios. Y es la segunda razón por la cual nosotros deberemos adorar a Dios. Nuevamente verso 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. La segunda razón para adorar a Dios es porque salvó a su pueblo.
Nuevamente Zacarías habla en pasado. Jesús aún no ha enseñado ni una vez, no ha hecho ni un milagro, no ha exhortado a ningún fariseo todavía, no ha muerto en la cruz, no ha sido sepultado, no ha sido resucitado. Y Zacarías ya lo ve como algo cierto. Redimir, que es la palabra que nos habla en el versículo 68, significa comprar algo. Es dejar algo o a alguien libre pagando un precio. Es asegurar la liberación de algo o de alguien después de recibir un rescate. Y en este pasaje encontramos esta misma verdad en otras 3 ocasiones. Ve conmigo, por favor, el verso 69. Dice, nos ha levantado un cuerno de salvación. Ahí tenemos la misma idea. Verso 71. Dice, salvación de nuestros enemigos. Y el 74 se nos dice que fuimos libertados por Él. Tenemos esta misma idea con diferentes palabras. Así que esta verdad recorre todo el canto de Zacarías. Un propósito importantísimo por el cual adorar a Dios es porque nuestro Redentor, nuestro comprador, nuestro libertador, nuestro Salvador, nos ha visitado y ha venido con el propósito precisamente de rescatarnos. Ahora, para ser libertados o ser salvados o ser redimidos, es porque somos esclavos a alguien, a algo que nos aprisiona, algo que no es bueno, y además de todo somos totalmente incapaces de libertarnos. Por eso necesitamos que alguien nos venga y nos salve. Yo soy incapaz de salvarme, así tengo que soy esclavo y soy incapaz de hacer algo. El problema que tenemos es que todo ser humano es pecador. Y somos esclavos al pecado, a Satanás, a la carne, a la muerte. En Romanos 3:23 se nos dice, por cuanto todo ser humano ha pecado y no alcanza la gloria de Dios, siendo hechos justos de manera gratuita, por pura gracia, por puro regalo de Dios, por medio precisamente de la compra, de la redención que es en Cristo. Cristo pagó en la cruz el precio para satisfacer la justicia de Dios y que su pueblo fuese libertado, salvos de nuestra esclavitud al pecado, que fuésemos rescatados de la muerte, que fuésemos rescatados, que ya no fuéramos enemigos de Dios. Cristo pagó por nuestra libertad. Así como el pueblo de Israel fue libertado por las plagas de Dios que Dios mandó a Egipto por medio de Moisés, ahora Dios manda a su Hijo, a Cristo mismo, pero ahora no somos libertados por medio de plagas. Ahora su pueblo es libertado por precio de sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. 69. Lucas 1:69. Y nos ha libertado, nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. A mi abuelo le gusta mucho la cacería. Vamos a dejar a un lado el debate si es buena o es mala. Ahorita no vamos a hablar de eso. Pero le encanta la cacería. Toda su vida cazó animales. Y los animales le encantan. Y estando en Ciudad de México, pues tenía un buen terreno y en casa siempre tuvimos animales exóticos. Así tuvo mi abuelo como de mascotas a jabalís, gatos monteses, zorrillos, mapaches y más un chango también tuvimos. Y entre todos esos animales, y hubo más, pero ya ahorita estuve tratando de acordarme y ya no me acordaba. Pero tuvo varias veces venados que teníamos desde chiquititos.
Y recuerdo particularmente al Bambi. Es un venado precioso, un venado cola negra, precioso, un animal tremendo, una cornamenta, de verdad, muy, muy bonito animal. Y era bien mansito, bien noble. Nosotros como niños jugábamos mucho con el venado. No es recomendable jugar, que los niños dejar a los niños jugar con venados, pero mi mamá nos dejaba. Y este venado amaba a mi abuelo, de verdad, lo amaba. Pero un día, este animal estaba en celo. El Bambi estaba en celo. Y no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Pero el venado se puso loco y cornó a mi abuelito. Recuerdo perfectamente estar ahí. No le enterró, sino que fue el golpe. No le enterró el cuerno. Y hasta la fecha mi abuelo sufre con su brazo izquierdo por el golpe del animal, del cuerno del animal. Me acuerdo todos mis tíos correr por el animal, agarrarlo. El mismo animal se murió de la tristeza de lo que le había hecho a mi abuelo. El poder de sus cuernos es algo tremendo, de verdad. Cuando pensamos en este tipo de animales, pensamos en que su poder radica en los cuernos. Y exactamente esta es la imagen que está mandando la Biblia cuando se describe al cuerno de salvación. En el Salmo 132 se nos dice: allí haré surgir el cuerno de David, que he preparado una lámpara para mi ungido. A lo que se refiere esto del cuerno de David, hace precisamente énfasis en el poder del Salvador. Ese Salvador, ese bebé que apenas tenía 3 meses de gestación, sería un libertador poderoso. No tendría comparación, no tendría ninguna oposición. Y ese es el tipo de libertador que necesitamos. No puede cualquier persona salvarnos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un libertador, un Salvador poderoso que venga y destroce nuestros enemigos. Que sea capaz de vencer el pecado. Y solo Cristo es capaz de vencer al pecado. Solo Él es capaz de vencer a la muerte. Solo Él es capaz de vencer a Satanás. Y por eso Cristo, el cuerno de salvación, fue mandado por Dios con poder y gran gloria. Derrotó a estos enemigos. Dios nos visitó para salvarnos con poder. Zacarías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, entendió que Dios ya había puesto en marcha nuestra visitación y nuestra redención. Dios había puesto en marcha el plan de nuestra salvación. En lo que se refiere a Dios, aunque para el nacimiento de Cristo faltaban algunos meses, la redención, la salvación de su pueblo, ya había sido consumada. Se puede dar por cumplida. Dios visitó y redimió a su pueblo, lo salvó. Es por eso que estamos reunidos aquí, para adorar a nuestro Dios. Adorémosle porque Él nos visitó. Adorémosle porque Él nos salvó y nos salvó con poder, con fuerza, sin que hubiera posibilidad de que no fuésemos salvos. Y también adoremos a Dios porque Él cumple sus promesas. La tercera razón para adorar a Dios es porque cumplió sus promesas. Versos 69 hasta el 73.
y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Atención con esto. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Zacarías hace alusión a dos grandes pactos que hizo con su pueblo muchos años atrás. En primer lugar, hace mención al pacto davídico. Cuando dice que nos ha levantado un cuerno de salvación y en la casa de David su siervo, está haciendo alusión al pacto davídico. El cuerno de salvación sería levantado de la descendencia del rey David. El Mesías sería un rey para siempre, perpetuaría la casa de David. Zacarías está enfatizando que el reino de Dios se había acercado, que aquel Mesías vendría para reinar. Él no entiende todavía que Jesús tenía que morir. Zacarías no ha entendido esa parte. No entiende que Jesús tenía que morir por los suyos, pero sí ve el cumplimiento de Jesús como el rey, el conquistador, que se levantará triunfante sobre sus enemigos. Y fue algo que hizo al derrotar al peor enemigo de su pueblo, el pecado, Satanás, la muerte. Pero también podemos decir con la seguridad como lo hizo Zacarías, que Él reina y reinará por siempre. Jesús regresará como el león de la tribu de Judá, porque es el Rey de reyes y Señor de señores. Y eso es lo que estaba diciendo Zacarías. Él es el Rey que ha de venir. Pero ese bebé, que estaba aún en el vientre de María, con solo 3 meses de gestación, no solo es el cumplimiento de lo que Dios le dijo a David, sino que es el cumplimiento de lo que le dijo a todos los profetas. Cristo es el cumplimiento de todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento y la razón de ser de toda la humanidad, de todo lo que existe. La gloria de Cristo es la razón de la creación. Bendito sea Dios porque cumplió el pacto davídico, escrito 1000 años antes de Zacarías. Bendito sea Dios porque cumplió lo que le reveló a los profetas, comenzando desde Génesis 3:15 y pasando por todo el Antiguo Testamento. Todo apuntaba a ese día, que Dios viniera a salvar a los suyos, que Dios enviara a un poderoso Salvador para aplastar a la serpiente antigua, que Dios enviara al Salvador, al descendiente esperado miles de años atrás, para componer todo lo que se echó a perder desde Adán y Eva. Pero Zacarías menciona aún un pacto más antiguo que el pacto davídico, el pacto hecho a Abraham, que vimos hace 8 días con el pastor Luis, donde Dios prometía que por medio del descendiente esperado habría bendición para todas las naciones. Porque por medio de aquel quien se prometía vendría la salvación para los suyos, para gente de todo el planeta. Esa promesa Dios la hizo 2000 años antes. Esa promesa implica que por medio de la descendencia y del descendiente final de Abraham habría bendición. ¿Qué bendición? El ser libres de lo que nos ataba, ser rescatados, ser comprados para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Así que adoremos a Dios porque nos visitó. Adoremos a Dios porque nos salvó, nos rescató con poder. Adoremos a Dios porque ha cumplido todas sus promesas. ¿Y para qué hizo todo esto? ¿Cuál es la razón de hacer todo esto? Nota conmigo 74 y 75.
desde el 73 voy a leer, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, que le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. El propósito de nuestras vidas. Dios nos visitó, Dios nos salvó con poder, cumpliendo todas sus promesas para que le sirvamos en santidad y justicia. El punto de que nos haya salvado es para que nos rindamos ante Él en servicio, con vidas santas, habiendo sido justificados por Cristo. Dios nos salvó para Él. Ahora somos verdaderamente libres de adorarle, somos verdaderamente libres de servirle, somos verdaderamente libres para rendirnos ante Él, somos verdaderamente libres para tener vidas conforme a su corazón. Nos libertó para que vivamos de manera agradable a Dios, nos libertó para que nos demos a Él. Nos libertó para que seamos santos en Cristo. Nos libertó para transformar nuestras vidas. Nos libertó para ser puros, para ser encontrados sin falta, sin falla, para ser ejemplo a otros. Nos libertó para que le demos la gloria, siendo transformados, dejando la mentira, dejando la ira, dejando la gritería, dejando las malas palabras, dejando los malos pensamientos. Dios nos libertó para que tengamos vidas santas, pero tenemos vidas santas en Cristo, porque hemos sido justificados y ahora estamos unidos a Cristo para siempre, y por eso estamos seguros en Él. Hermano, hermana, nuestras vidas estaban tan alejadas de Dios, estábamos tan muertos en delitos y pecados, que no había nada que pudiéramos hacer para acercarnos a Dios. No existe. Solamente la única manera es que Dios mismo mandara a un Salvador, a un poderoso Salvador, que nos visitara y mandara a un poderoso Salvador que nos pudiera limpiar y libertar de las cadenas de pecado por la fe puesta en Él. Esa fe que aún es un regalo de Dios para que tengamos vidas santas, vidas agradables, sabiendo que la justicia de Cristo nos ha revestido. Por pura gracia, por pura misericordia, adoremos a nuestro Dios, porque nos visitó, porque nos salvó, porque ha cumplido sus promesas hechas miles de años atrás. Él es el Salvador del mundo, y a Él es a quien adoramos, a quien servimos, y por Él es que estamos reunidos esta noche, solamente para la alabanza de su gloria. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque en la vida de Zacarías y en su adoración podemos ver lo tremendo de que tú hayas venido a este mundo. Tú viniste, nos visitaste cuando no éramos dignos de que el Rey de la Gloria viniera y pusiera su pie en este planeta. Tú lo hiciste por puro amor. Gracias, Dios, porque nos visitaste. Gracias, Señor, porque en poder y gran gloria nos libertaste de las cadenas, muriendo en la cruz del Calvario, siendo sacrificado de manera inimaginable. Gracias, Dios, porque has cumplido
todo lo que has dicho. Y tenemos esperanza de que así como cumpliste las profecías de que un día vendrías, tenemos la convicción de que un día regresarás por los tuyos. Gracias, Señor, porque tenemos esa esperanza bienaventurada de que tú regresarás con poder y gran gloria, como el león de la tribu de Judá, triunfante y vencedor, como el Rey de reyes y Señor de señores. A ti es a quien alabamos, a quien adoramos. Ayúdanos, Señor, a tener vidas santas y agradables a ti, Señor. Por favor, suplicamos de tu ayuda en nombre de Cristo. Amén.